Buenas noches. Zaragoza en Común reconoce que ahora no podría pagarse la línea 2 del tranvía y emplaza su financiación hasta 2017. El gobierno asume que habrá que poner dinero público y defiende la rentabilidad social de este medio de transporte. Analizaremos con nuestras invitadas esta información y también hablaremos de la deuda pública que escala al 100,5% del PIB en el primer trimestre del año y marca así otro nuevo récord. Para analizar estos temas nos acompañan esta noche Violeta Barba, diputada de Podemos en las Cortes. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Muy buenas noches. Y María Navarro, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando, como decíamos, de la línea 2 del tranvía. El gobierno municipal ya ha emplazado la financiación de la misma hasta 2017 tras conocer la documentación técnica y teniendo en cuenta que los informes de esta segunda línea son provisionales. ¿Consideráis que es prematuro o necesario plantear una segunda línea teniendo en cuenta tal y como ha dicho el propio concejal de Economía, Fernando Rivares, que el ayuntamiento roza el colapso financiero? Violeta. Bueno, yo creo que el planteamiento que está haciendo el ayuntamiento de Zaragoza por parte del gobierno de Zaragoza en Común es un planteamiento muy lógico, es decir, plantear un procedimiento tras unos estudios de viabilidad con diferentes trazados y tras eso un plan de participación ciudadana. Lo que no hubiera sido lógico sería haberlo emplazado pues al año pasado, a este año, sino que son proyectos a medio plazo que han de ser lógicamente proyectos de legislatura y por tanto obviamente la financiación tal y como dejó el ayuntamiento y además el gobierno del Partido Socialista y tal y como hemos ido conociendo luego las posteriores sentencias de los diferentes tribunales que condenan al ayuntamiento a pagar cantidades ingentes de dinero, lógicamente pues no se puede financiar ahora como todo el mundo sabía ya desde un primer momento, y además en cualquier caso el proyecto, como digo, es un proyecto que entendemos que, vamos, nosotros desde Podemos entendemos que tiene que nacer de un proyecto de participación ciudadana para ver si efectivamente es necesario y por dónde es necesario, con lo cual lo lógico es plantearse que la financiación sea de cara a los presupuestos del año 2017, con lo cual no creo que sea prematuro, porque de momento estamos todavía con los estudios preliminares que lógicamente pues ahora en campaña electoral pues bueno, hay que tener sobre todo especial cuidado con este tipo de asuntos. Proyecto de participación ciudadana que tampoco puede hacerse si se quiere que sea verdaderamente efectivo, como entiendo que quiere que sea Zaragoza en Común y no un mero titular, pues que no puede realizarse en verano
2017 y en ese caso ver si la segunda línea del tranvía es viable y por dónde ha de pasar según quieran los vecinos y vecinas de Zaragoza. Patricia. Bueno, hay que enmarcarlo dentro de lo que es un plan de movilidad en Zaragoza. Es prematuro, sí. Por primera vez durante mucho tiempo se han puesto todas las fuerzas políticas de acuerdo en el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el Partido Popular, que le interesa con intereses electoralistas traer el debate de la línea 2 del tranvía, pero coincidieron ayer el Partido Socialista, Ciudadanos, Junta Aragonesista y Zaragoza en Común, que era prematuro, por lo menos que tenía tintes electoralistas, que desde luego en estos momentos hay un informe encima de la mesa que tiene 4 trazados, que tiene unos informes de viabilidad dependiendo además de la propia demanda, de dónde ir los recorridos. Estamos hablando de unas cifras de alrededor de 200 millones de euros y, como decía también el concejal de Economía, hasta un niño de primaria sabe que el Ayuntamiento de Zaragoza en estos momentos, bueno, el Ayuntamiento de Zaragoza, cualquier ayuntamiento, nos podríamos ir al de Madrid o al de Valencia o cualquiera, porque las gestiones anteriores también han dado una situación de endeudamiento y porque además luego hay unas leyes de estabilidad presupuestaria que no permiten además a los ayuntamientos endeudarse. Yo creo que primero, desde luego, lo que hay que es mirar los informes y tiene que ser un debate súper tranquilo, serio, muy riguroso, porque estamos hablando lógicamente de una línea. Se quiere enfrentar lo que es el este con la línea este-oeste. Hay que ver cuál es el trazado que garantiza ese plan de movilidad, que yo creo que es donde tiene que estar enmarcado. Y el 2017, no lo sé si será el 2017, la línea del tranvía de la 1, lógicamente tardó mucho tiempo porque significa además una revolución en el sentido que modifica cómo es la movilidad de toda una ciudad como es la ciudad de Zaragoza, y que además está coleando todavía exactamente cuánto ha costado el tranvía. Sabemos que hay problemas y el gobierno de Aragón, como si se subvenciona, como ha pagado la parte que le corresponde, lo que no, si computaba como deuda o no computaba como deuda, etcétera, etcétera. Con lo cual es un tema que hay que tomarlo con mucha tranquilidad. Lógicamente, rentabilidad social es que, claro, un transporte público tiene que ser rentable socialmente. Rentabilidad económica las tienen otras. Incluso líneas aéreas que son privadas las solemos subvencionar para que puedan estar aquí. Digo, por si a alguien se le echa las manos a la cabeza. No voy a nombrar porque no voy a hacer publicidad, pero hay unas líneas de bajo coste que lógicamente para poderlas mantener, que son privadas con beneficios privados, se ponen ayudas públicas. Por lo tanto, el transporte público, una línea de tranvía, tiene que tener prioritariamente una rentabilidad social. Y yo creo que con todas las cifras encima de la mesa, con una participación seria de la ciudadanía, que es lo que se tiene que hacer, decidir si hay línea y por qué recorrido, y luego a partir de ahí, desde luego, ponernos a trabajar. Izquierda Unida hemos defendido siempre el tranvía como uno de los modelos de movilidad. Quiero decir que no es
está cuestionando que el tranvía pueda ser un modelo viable o no, sino las situaciones y en el momento en el que nos encontramos. Me parece oportuno y me parece lógico como se presentó. María. Bueno, pues muchas gracias, Teresa. Es para mí un placer estar hoy debatiendo con dos diputadas de las Cortes de Aragón, pero ha quedado un poquito claro que no conocen bien o de primera mano el estado de las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza. Miren, yo creo que no es una discusión de tranvía sí o tranvía no. Ahora mismo no estamos en este momento de abrir ese melón. Nosotros ayer pedimos una comisión extraordinaria de urbanismo y de economía conjuntamente porque el Grupo Popular estudió las casi 2.000 páginas de ese estudio de viabilidad que ha encargado y ha pagado el Ayuntamiento de Zaragoza y que ha costado casi 1 millón de euros. Ha costado 1 millón de euros la licitación de ese estudio de viabilidad. Al estudiar ese estudio vimos que de las no 4, hay 8 alternativas, 4 favorables y de esas 4 favorables el Gobierno de Zaragoza en Común ya se ha pronunciado de cuáles serán sus favoritas. La que va precisamente por paseo a Constitución, que luego me detendré un poquito en ella. El Gobierno de Zaragoza en Común, sin hacer, señora Barba, ningún proceso de participación, ya ha decidido cuál es su línea que ellos entienden más viable. Pero no es cuestión ahora de discutir tranvía sí o tranvía no, porque quizás, señora Luquín, es muy prematuro. Pero yo les pregunto a ustedes como diputadas que si ustedes se fuesen a comprar una vivienda, ¿comprarían antes los muebles o la vivienda? Comprarían antes la vivienda y verían a ver si tuviesen capacidades de financiación sobre esa vivienda. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. Miren, el Ayuntamiento de Zaragoza, usted lo comparaba con el Ayuntamiento de Madrid, pero no. En los últimos datos conocimos que de las ciudades de más de 250.000 habitantes, el Ayuntamiento de Zaragoza es el ayuntamiento más endeudado de España. Miren, superamos ya los 1.000 millones de euros de deuda. Somos, bueno, pues es que la realidad es que no es que el tranvía sí o el tranvía no, es que es inviable económicamente. Y ayer en la comisión preguntamos tanto al consejero de Movilidad, Pablo Muñoz, como a la consejera Artigas, como al consejero de Economía, que nos digan esa viabilidad. ¿Por qué? Porque de todas las alternativas decían en todas que el primer año se iban a tener que desembolsar 59 millones de euros de dinero público y el segundo año 130 millones de euros de dinero público. Antes de comenzar a hacer ningún proceso de participación ciudadana, antes creo que tenemos que saber a ver si es posible. Yo sé, señora Luquín, que ese plan de movilidad que ya se hizo en la anterior legislatura y que falta por completar la línea este-oeste de la ciudad de Zaragoza, se hizo la norte-sur, hay que terminarlo, pero es que ahora no
ahora para proyectos faraónicos. No, señora Barba, es que no somos ricos en la ciudad de Zaragoza, ¿sabe? Es que tenemos... han empezado las obras, lo que se ha solicitado es un estudio. Sí, pero ¿sabe usted cuánto dinero es un estudio de viabilidad sobre la viabilidad de la línea del tranvía? El problema es que se han venido realizando obras a lo largo de las anteriores legislaturas, tanto por parte del Partido Popular, sobre todo por parte del Partido Popular, como por parte del Gobierno socialista, sin realizar los convenientes estudios de viabilidad. del Partido Popular? A ver, dime qué obra. Independientemente, Usted la yo creo que para hacer críticas hay que documentar. Pues hombre, me puedo remontar, no sé, si quiere a otras comunidades autónomas, le puedo decir cantidades ingentes de obras que no se utilizan en absoluto, y creo que además los telespectadores son suficientemente conscientes de ellos. No me voy a poner a remitir las grandes listas de aeropuertos que tenemos en España sin ni siquiera un solo avión. Pero independientemente de eso, la cuestión es que para una vez que se realiza un estudio de viabilidad y obviamente sobre las líneas que son viables, luego hay que no hay viabilidad económica, señora Barba. Yo entiendo que usted sea diputada de las Cortes y no lo conozca, pero es que no es viable. No es viable. Bueno, lo que es viable, sí, ya sé, no es una viabilidad en qué administración estamos. Lo que no es viable es tener una ley de estabilidad presupuestaria que ahoga directamente a los ayuntamientos. Y esa ley de estabilidad presupuestaria, ¿sabe cuál es el máximo responsable? El Partido Popular, que no permite que sea viable casi absolutamente ningún tipo de intervención ni de infraestructura ni obra en ningún ayuntamiento de España, no solo en el de Zaragoza, en general. Si esto añadimos una gestión absolutamente nefasta, no, es que el concepto de viabilidad es que, como usted dice, que antes de comprar los muebles compremos la casa, es lo que tenemos que comprar antes, el terreno. Y el terreno es el que ustedes no nos lo dejan comprar, porque han decidido marcar que la ley de estabilidad presupuestaria no nos permite tener terreno. Por lo tanto, si tiene que animarse, lo que tiene que hacer usted es modificar donde tenía el señor Mariano Rajoy durante 4 años, que ha permitido que todos los ayuntamientos estén asfixiados, los de cualquier color político, porque el problema era que no había financiación suficiente para ningún ayuntamiento. Dicho esto, lógicamente, cuando ponemos encima de la mesa se pide un estudio de viabilidad económica para saber exactamente, y luego la rentabilidad social del transporte público, que voy a seguir insistiendo, viva en las Cortes de Aragón trabajando, no, lógicamente estos son debates que no tienen nada que ver en qué lugar se sienta una a la hora de poder debatir. La viabilidad económica es fundamental en un informe, porque yo creo que ayer lo que se dijo, lo que seguimos nosotros, desde luego lo que hemos podido seguir, es que se parte de la base, lógicamente, se es plenamente consciente de cuál es la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza, lamentablemente, porque estamos pagando sentencias tras sentencias y de muchos agujeros que se han quedado por la parte de atrás. Pero es que incluso sabiendo esas realidades, se pone encima de la mesa para verlo, es decir, exactamente cómo es. Se
sobre un determinado tipo de trayecto u otro. Pero tener una prioridad no significa que se haya decidido o se haya elegido, sino que de las las viables o las alternativas posibles hay una que es preferible, pero lógicamente eso no significa decidir. Yo creo que tenemos que marcarlo todo en la situación en la que nos encontramos, pero lógicamente la situación de los ayuntamientos, incluidos de Zaragoza, son de colapso financiero. Lamentablemente, por unas gestiones que lógicamente no son ni de Zaragoza en común ni de los gobiernos del cambio, que tienen mucho que ver con el Partido Popular y con el Partido Socialista. María. Bueno, señora Lupiño, entiendo que estemos en campaña electoral. No. Yo ni me quiero alterar, de verdad. Si simplemente yo intento... Mire, nosotros hemos hecho el esfuerzo, de verdad, de intentar estudiarnos las 2000 hojas. No es una cuestión de viabilidad económica lo que se estudia en esos informes. Yo, de verdad, le invito a que sus colegas en el ayuntamiento le pasen el informe, si no ya se lo dejaré yo. Es una cuestión de alternativas. La viabilidad económica, decimos nosotros que es inviable porque en esos propios informes, en todas las alternativas, se dice que hay que hacer un desembolso de dinero público por parte del ayuntamiento. Bueno, pues entonces, como hay que hacer un desembolso de casi 200 millones de euros en los 2 primeros años, como he dicho antes, 59 y más de 130 sin IVA, los 2 primeros años, nosotros, el Grupo Popular, decimos que actualmente es inviable y que no podemos abrir al melón de tranvías y de tranvía no, y el proceso de participación, que nos parece bien hacer un proceso de participación, por supuesto, pero el proceso de participación habrá que abrirlo siempre y cuando se pueda llevar a cabo una obra, porque ahora mismo no nos podemos enfrentar a hacer un proyecto faraónico como es la línea 2 del tranvía, tal y como está la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza. Es que no podemos. Entonces nosotros vamos por ahí. No tanto si de tranvía sí, si tranvía no, de estudiar ahora mismo la rentabilidad social, sino en la viabilidad económica y en la capacidad de financiación. Mire, ayer le preguntamos al señor de Economía, al señor Rivares, que cómo lo iba a hacer. Oiga, ayer tuvo la oportunidad de decirnos, mire, he hablado con el Banco Europeo de Inversiones, o he hablado con el Estado, o es que me va a financiar el Gobierno de Aragón. Pero no nos dijeron nada de eso, nos dijeron que faltaban muchos datos, que ese estudio no era completo, que era un estudio que le habían encargado al gobierno anterior, que estábamos en campaña electoral. Oiga, no, es que es nuestro trabajo, es que nosotros cuando estudiamos esas 2000 hojas del informe y vemos que todas las alternativas no son viables económicamente, no sé si son rentables o no, habrá que estudiarlo después. Es que no es una cuestión de hacer sobre el transporte público partidismo, no, si es que nosotros no decimos eso, nosotros, oiga, si nosotros tuviésemos dinero, hoy estaríamos dispuestos a estudiar el tranvía, a estudiar si hay que reforzar los autobuses. Partido Popular del tranvía. No, le estoy diciendo, y voy a terminar porque me ha interrumpido ya 2 veces, señora Luquín.
sé si usted sabrá que la mayor parte de la deuda municipal del ayuntamiento viene de la deuda 1 del tranvía junto con la Expo. La mayor parte de la deuda. Estamos hablando de la ciudad más endeudada de España. Tranvía línea 1. No sé si usted sabrá que parte de los proyectos de la línea 1 del tranvía que estaban en proyecto no se han ejecutado a día de hoy. Es decir, tenemos todavía abierto la línea 1 del tranvía. No sabemos todos esos proyectos que estaban, esas obras que estaban en proyecto y que no se han ejecutado. Y nos metemos ya en la segunda línea con esta situación económica. Yo creo que es de responsabilidad lo que hicimos de verdad, que es únicamente les preguntamos para que el gobierno pudiese contarnos un poquito más cómo lo iban a afrontar. Ayer tuvimos la comisión, no nos sacaron de dudas como nos tienen acostumbrados y por eso el Partido Popular se ve obligado, pero no es una cuestión de abrir el melón de tranvía, sí, tranvía no. Si usted me acaba de decir que estamos en contra. No, que nos gustaba. Bueno, estamos hablando de la línea 2 del tranvía. No, la Precisamente como las 30 segundos cada uno. Tenemos que cambiar el tema. Recordar a la señora Navarro que precisamente, independientemente de que, mire, puede estar de acuerdo con usted en que el tema de la auditoría de la línea 1 del tranvía haya que continuar con ello, eso no se lo voy a discutir, pero nada tiene que ver con plantear un inicio de estudio sobre la viabilidad económica y social, sobre todo, y necesidad de la línea 2. Y precisamente como la situación financiera del ayuntamiento es la que es, gracias, entre otras cosas, al gobierno del señor Rajoy, lo que se plantea por parte del señor Ribarés es una necesidad también de cofinanciación, que son las declaraciones que ha dado. Obviamente el ayuntamiento no puede acometer la obra por sí solo. Hará falta buscar otras posibilidades de financiación en otras administraciones. ¿Pero en cuáles? Es que no podemos abrir un proceso de participación ciudadana. No podemos, luego que no podemos saber, señora Bárbara, no podemos vender lo imposible. No podemos lo inicial, antes de comprar una casa, además del terreno, son los planos. Uno no puede saber qué pretende, es tener no. Uno no puede pretender cuánto dinero se quiere gastar sin tener siquiera el proyecto que quiere realizar. Mire, señora Bárbara, yo le voy a decir una cosa, para gestionar hay que priorizar. Es que hay que priorizar. ¿Quién le ha dicho a usted que vamos a empezar a hacer el tranvía? Si es la comisión la pidieron ustedes ayer. Déjeme, señora, termino. Vamos a escuchar a María. María, El señor breve, por favor. El señor Pablo Muñoz, creo que unas declaraciones públicas, yo lo leí ayer, dijo que la línea favorita era la que iba por Paseo de la Constitución. Mire, yo les voy a dar algún dato. Para pasar la línea por el Paseo de la Constitución, no, es que hay que talar más de 700 árboles. Es que teníamos que reforzar la estructura del río Guadalquivir. Oiga, ¿y cómo
el señor Muñoz o el equipo de Zaragoza en Común pueden decir que la línea favorita, el trazado favorito es ese, cuando no han preguntado a nadie. A nadie. Es que no han preguntado a nadie. Es que no pueden hacer declaraciones. Ahí dicen no. Y ayer también... Lo que vamos a contestar a esto es que no hay nada que contestar. Pues nada, la señora Navarro, pues eso no puedes tener opciones prioritarias porque igual el número de población que se pueda abarcar para coger el tranvía es mayoritario que en otro tipo de líneas, pero que da igual. Quiero decir que lógicamente que el Partido Popular justifica sus obras y justifica aeropuertos sin aviones y justifica tener el 100% de la deuda del Producto Interior Bruto, y le molesta mucho que se haga un estudio de viabilidad. Son cuestiones de prioridad. En eso estamos de acuerdo. Hay que priorizar. Y lógicamente lo que prioriza el gobierno de Zaragoza en Común no tiene nada que ver con lo que prioriza el Partido Popular. Bueno, pues lo que prioriza en esta mesa es cambiar de tema, así que vamos a hablar ahora de otra cosa. Mientras los esfuerzos del gobierno y los focos de Bruselas están puestos en reducir el déficit, la deuda pública sigue con una escalada marcando un nuevo récord en el primer trimestre del año. Está claro que el elevado endeudamiento se ha convertido en uno de los principales desequilibrios de la economía española y sin duda va a dejar poco margen de actuación al nuevo gobierno, ¿no, Patricia? Pues poco margen, y ahora es verdad que la señora Navarro nos puede explicar la gran actuación del señor Mariano Rajoy de 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular, y nos puede explicar realmente cómo es posible con esas políticas de austericidio, cómo son esas políticas que venían a cuadrar y a ajustar las cuentas, tengamos la deuda absolutamente disparada y tengamos en estos momentos el 5,5% del Producto Interior Bruto, que es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Demuestra dos cosas: que el señor Rajoy se tiene que marchar a su casa cuanto antes, y la siguiente, que las políticas de austeridad, de ajuste puro y duro no sirven ni para salir de la crisis, ni para garantizar servicios, ni para además ni incluso ni para cuadrar las cuentas. Lo hizo aquí ya la señora Luisa Fernanda Rudi, que nos vendía su gran gestión y nos dejó unas deudas y unas cuentas endiabladas, y lógicamente déficit disparado, endeudamiento que no había manera, porque ese tipo de políticas son un auténtico fracaso, y ahora lo vemos aquí. Yo desde luego está claro que lo que denota esta última realidad, primero, es que vamos a tener un serio problema con Bruselas, porque Bruselas va a venir a intentar atornillarnos y a intentar recortar. Luego nos pondrán de ejemplo y dirán: en Grecia han tenido que recortar las pensiones, y la culpa es de este tipo de decisiones que se han adoptado previamente, que son la parte que luego al Partido Popular no le gusta recordar. Lógicamente, en estos momentos no sé si va a dejar mucho o poco margen al nuevo gobierno. Lo que es evidente y es necesario y urgente es que haya un cambio de gobierno, porque con este vamos a la ruina y vamos a la quiebra del país. Es decir, estos datos significan que un 10%
10,5% del Producto Interior Bruto de deuda, queda igual todo lo que produzcamos, porque lógicamente está superado todo el Producto Interior Bruto de este país, con unas cifras de paro escandalosas, con unas cifras de pobreza escandalosas y con una realidad muy complicada. Por lo tanto, efectivamente, el próximo gobierno se va a tener que remangar mucho para poder priorizar, en ese caso es verdad, priorizar a las personas por encima de otro tipo de cuestiones y otro tipo de necesidades que las han priorizado y encima ni las han conseguido. María. Bueno, a mí de verdad me sorprende mucho esta política destructiva, ¿no?, que tienen algunos partidos. Mire, hay mucho por mejorar y efectivamente hemos hecho, señora Luquín, cosas que han estado mejor, cosas que han estado peor. Pero yo creo que tenemos que sacar pecho de lo bueno. Mire, señora Luquín, nosotros cuando llegamos al gobierno de España, porque a usted le gusta mucho alegar a Mariano Rajoy y la asfixia y los recortes y pintar un país negro, que parece que este hito de campaña que tienen ustedes, Podemos y Izquierda Unida, ¿no? Bueno, pues yo voy a hablar en positivo. Miren, nosotros nos encontramos un país que estaba decreciendo, ¿verdad? Y ahora la economía española está creciendo por encima del 3%, señora Luquín. Nos encontramos una destrucción de empleo masiva. Ahora se están creando, y me dirá que los empleos que creamos que son malos y que son temporales, y esa demagogia, esos mantras que tiene la izquierda siempre para destruir. Yo de verdad, y creo que no les he interrumpido y le he escuchado muy atentamente lo que usted me decía, y yo le ruego por tercera vez que no me interrumpa. Mire, ahora mismo estamos creciendo, como le he dicho, por encima del 3%. Estamos generando empleo, estamos generando más de 500.000 puestos de trabajo en cada año. Hemos visto el ejemplo en el año 2014 y en el año 2015. Tenemos una inflación negativa, nos están pagando por prestar dinero, hemos generado confianza en el exterior. Señora Luquín, es que hay mucha diferencia entre crecer y decrecer. Hay muchísima diferencia de que la economía crezca o decrezca. Hay mucha diferencia entre generar empleo o destruir empleo. Y el país, la realidad es lo que es, de verdad, y son datos objetivos. Pues es que usted no habla de la deuda, claro. Me ha vuelto a interrumpir quinta vez, señora Luquín. Estamos hablando de la deuda, si quiere hablamos de otras cosas, si quiere hablamos de pero empleo, ahora voy a hablar de la pero señora Quedan Luquín, 3 minutos. María, señora Luquín, es que usted no me deja hablar. Es que usted no deja hablar. Mire, le estaba hablando, le estaba hablando luego el minutaje. Bueno, es que son 2 contra 1. Ustedes van a juntas. Yo entiendo que estemos en campaña electoral. Yo lo entiendo. Termino.
termino. La deuda pública, mire, señora Luquín, yo creo que es que usted no sabe diferenciar entre lo que es el déficit y la deuda. Perfectamente. Bueno, pues entonces le voy a decir, nos encontramos un déficit por encima del 9% y lo hemos bajado en 4 puntos, ¿verdad? Para rebajar el déficit, usted sabe que si tenemos, a ver si me puedo explicar en 2 minutos, si tenemos unos ingresos de 100 euros, pongamos 100 euros, pero tenemos unos gastos de 105 euros, tenemos este déficit de esa diferencia del 5%. Aunque yo baje el déficit y me lo deje esos gastos en 103, pero los ingresos siguen siendo 100, ese 3 lo tiene que financiar, por tanto la deuda sigue aumentando, señora Luquín. Y sabe con qué voy a terminar, que es que nosotros no hemos hecho recortes, por eso esa deuda aumenta. No, hombre, pero se lo acabo de explicar, porque tenemos más gastos que ingresos, y eso es el déficit, esa diferencia. Pero hemos logrado reducir el déficit del 9% en 4 puntos, señora Luquín, que es lo que estamos. Entonces, vayamos en positivo. Violeta. Hombre, que de verdad, que tenga usted el temple, por decirlo suavemente, para decir que el gobierno central del Partido Popular no ha hecho recortes. Vamos, Que decía usted algo de interrumpir antes, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mire, no habrá hecho recortes. 2 minutos, Violeta. Vamos, que es absolutamente innegable que desde luego los ha sido 2 minutos. Innegable que los ha hecho. La cuestión está en que por no hablar usted de que la deuda se ha disparado al 100,5% del Producto Interior Bruto, se ha olvidado de todos los datos que merece la pena mencionar del discurso que ha realizado, como por ejemplo eso de que han creado empleo. Bueno, en realidad la población activa ha disminuido, los empleos que han creado, todos precarios y a tiempo parcial. Sí, puedo seguir por ahí. La cuestión está en que ese mantra del Partido Popular de que son unos fantásticos gestores queda absoluta y completamente desvirtuado por el hecho de que la deuda española haya superado al 100% del Producto Interior Bruto. Y además resulta especialmente interesante
equipo de gobierno de Zaragoza en Común ha conseguido reducir el primer año de legislatura la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza. Es que eso no es cierto. Sí es cierto, Pero sí es, claro que es cierto. E independientemente de eso, ustedes, en 4 años de legislatura, esos fantásticos gestores, no solamente han recortado, se han cargado la caja de las pensiones, han venido recortando en prestaciones que además esa fantástica gestión nos ha acarreado a un 5,5% del Producto Interior Bruto de la deuda. ¿Por qué? Porque en vez de reducir deuda, lo que han hecho ha sido suscribir nueva deuda para cubrir la deuda anterior. Así que de fantásticos gestores, nada de nada, que al final lo que están llevando es al país a la ruina. Lo que hace falta es un cambio de modelo económico y de políticas económicas. Y una vez dicho esto, Pues yo lo siento, porque esto desde luego es un auténtico deber. No sé cómo lo ven ustedes, pero es que nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a las 3.